Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes para la gloria de su nombre. Así que estamos plenamente agradecidos con nuestro Dios por habernos dado la fuerza y poder haber estado en nuestra iglesia en esta tarde y ahora compartir con ustedes de una manera alegre, contento, gozoso, sabiendo que el Señor es el que nos ayuda a seguir adelante y nos ayuda en la obra como nosotros lo vamos a ver más adelante. Así que, ¿qué les parece si oramos a Dios? Nos entregamos en sus manos. Le pedimos al Señor que nos ayude en esta tarde. Queremos empezar de lleno la clase para que no se nos vaya el tiempo. Como les dije la semana pasada, hay muchos versículos por cubrir, pero vamos a tratar de tomar lo básico y lo demás, pues obviamente le digo yo a usted con tiempo, con calma. Usted puede poner en pausa el video y revisar el resto de los versículos bíblicos. Amén. Así que vamos a tratar de buscar la ayuda del Señor para mejorarlo todo. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a nuestro Dios por este día? Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Te pedimos y te rogamos de todo corazón, Señor, que en tu misericordia puedas perdonarnos toda iniquidad, Señor, todo pecado con que hayamos incurrido, Señor, en contra tuya o en contra de alguno de tus hijos, de tus pequeñitos, o incluso en contra de algún familiar, un ser querido o incluso algún ser conocido. Te rogamos de todo corazón que cada día nos hagas sabios, Señor. Nos hagas más sabios para la gloria de tu nombre y que el amor tuyo, Señor, que depositas en nuestros corazones pueda ser manifiesto en todos y cada uno de nosotros y así mismo glorificar tu nombre. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar en tu presencia, Señor. Como decía aquel siervo tuyo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y aquel hombre no se encontraba ni en el templo ni en ningún lugar donde se buscara tu rostro, sino que se encontraba de frente de aquel rey malvado y perverso, Señor, donde tú le habías mandado para hacerle un llamado a su vida. Asimismo, Señor, nosotros delante de ti estamos, Señor. No importa si estamos en la iglesia, si estamos en nuestros hogares, estamos en el supermercado o en las calles, en las plazas, en los trabajos, en las escuelas. Siempre estamos delante de ti, Señor. Somos cartas abiertas a ti. No hay nada que podamos ocultarte, ni siquiera nuestra propia vida, Señor. Por lo tanto, Señor, nosotros te rogamos que tú perdones, Señor, todo agravio que hayamos hecho, Señor, en contra tuya o en contra de alguien más. Y que nos ayudes en tu misericordia a poder estar siempre a cuentas contigo, Señor. Obviamente rogándote que tu Santo Espíritu nos haga memoria y nos recuerde de todas las cosas que hacemos mal. Gracias, Padre amado. Muchas gracias por tu bendición. Y más que bendición, Señor, de darnos el Espíritu Santo después de nuestra salvación, Señor, a nuestras vidas para que Él pueda ayudarnos, para que Él pueda dirigirnos, para que Él pueda guiarnos, para que Él pueda enseñarnos tu palabra, que nos enseña cómo vivir, Señor, para la gloria de tu nombre. Una vez más te rogamos, Señor, que seas tú, Señor, dirigiéndonos en esta vida, que seas tú, Señor, enseñándonos en este momento y ayudándonos a poder digerir tu palabra, Señor, y que nosotros podamos vivirla, Señor, que tú puedas incrustar tu palabra en cada una de las células de nuestro cuerpo y que nosotros podamos expresarla, Señor, en las cosas que vemos, las cosas que decimos, en las cosas que oímos y con quien interactuamos. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que gracias al Señor, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Siéntase en casa y sientámonos todos y cada uno de nosotros como una familia en Cristo Jesús. Amén. Solo revisamos que todo esté bien. Gloria al Señor. Parece que no hay ninguna interferencia. Gloria a Dios por ello. Y así oremos siempre para que el Señor nos ayude en su misericordia a que no haya interrupciones en las señales de sonido o de video a través de los medios sociales. Gloria a Dios. Bueno, retomando la clase de la semana pasada, estamos a la mitad, un poquito más allá de la mitad. Estuvimos hablando del Espíritu Santo, hablamos aún que era una promesa del Señor de aún desde la antigüedad,
pudimos ver varios versículos bíblicos donde nos indicaba, en este caso en particular, la promesa de Dios, cómo esa promesa vino a ser cumplida a través de nuestro Señor Jesucristo y que al final de cuentas, pues, perdón, era nuestro Señor Jesucristo por quien venía esta promesa a raíz del sacrificio en la cruz que Él hizo en salvación por nuestras vidas y obviamente después que Él se fuera, pues vendría el Consolador para nuestras vidas, ¿no? Y vimos que incluso nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser bautizado con el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Ahora bien, nosotros vamos a continuar, pero ahora hablando de los atributos de Él. Esta es la segunda parte. Estoy usando la misma diapositiva de la semana pasada, solo le cambié la fecha ahí abajo que dice junio 4 del 2023. Pero le digo, no le puse segunda parte, no le puse el Espíritu Santo número 2 ni nada parecido, pero consta con mis palabras de hacerles saber que es la continuación de la semana pasada. Así que nos vamos hasta la diapositiva donde nos quedamos. Y aquí fue la última que hablamos, que en este caso en particular el Padre enviaría la promesa por causa del ruego de nuestro Señor Jesucristo, como hay en otro versículo que vamos a ver más adelante. Y ahora vemos los atributos del Espíritu Santo. Y hablamos la semana pasada que eran atributos que el Espíritu Santo tenía y que con esos atributos o con la mayoría de ellos, pues nos ayuda a nosotros, ¿no?, a vivir un estilo de vida que es agradable delante del Señor. Así que permite el Señor en su misericordia que todos nosotros podamos comprender bien lo que es referente al Espíritu Santo. Digo, es algo resumido, no es nada detallado porque, como les digo, no nos alcanzaría la tarde de hoy para hablar específicamente de todos los atributos del Espíritu Santo. Pero igual, una vez más, vamos a presentar la diapositiva con todos los versículos que hemos traído, pero compartiremos uno de ellos como base solamente y el resto pues lo puede estudiar después en su casa para la gloria de Dios. Amén. Así que los atributos del Espíritu Santo podemos ver en este caso en particular que Él es un maestro. Permítame un segundito en lo que me acomodo con mis notas aquí. Le digo yo, gloria al Señor. Él en estos atributos, como le digo, Él es un maestro que se ve en las Escrituras aún desde el Antiguo Testamento. Vemos ahí a Nehemías, capítulo 9, versículo 20. Y en este caso en particular tenemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 27. Podemos ver que el Espíritu Santo como maestro nos recuerda las palabras de Jesucristo, como lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 26. Vemos que Él también nos enseña lo que debemos de decir, porque una cosa es cómo debemos de decir las cosas y otra cosa es lo que debemos de decir, y por lo regular ese siempre ha sido un conflicto entre los cristianos, porque a veces el Señor nos muestra sueños o entre algunos les da visiones, les habla audiblemente a su mente, a su corazón y le dice lo que necesita uno decir a una persona, pero a veces no sabemos cómo decir las cosas. Algunas personas se detienen por el temor, el miedo, porque dicen, bueno, ¿qué va a decir? Va a decir que estoy loco, no me va a creer, que son mentiras, que lo digo de mí mismo. Y hay otras personas que van al otro extremo, en la manera en que lo dicen, a veces afectan la vida de las personas, las lastiman, las hieren, y estas personas terminan siendo ofendidas más que de ser, ¿cómo se dice la palabra? Más que ser ministrados por el mensaje que Dios les envió. Y le digo yo, en este caso en particular, Él nos dice lo que tenemos que decir y si vemos al último, dice y cómo debemos de enseñar. En este caso, 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Pero les digo que el Señor nos dé entendimiento porque a veces el Señor nos da sueños y nos equivocamos en el sentido de que queremos transmitir esos sueños inmediatamente y hacérselo saber a las personas sin pedirle al Señor que nos dé las palabras apropiadas para comunicarlas. Y de hecho, una de las cosas que hemos aprendido últimamente es que
A pesar de que recibimos sueños de parte del Señor hablándonos acerca de una persona, no implica el que nosotros tengamos que ir corriendo a decirle a las personas, sino que son sueños que el Señor le da a uno para que estemos orando por esa persona. Hay sueños que el Señor nos da que son bastante claros, pero hay otros sueños que no son tan claros. En los que no son tan claros, es muy sabio el preguntarle a Dios y decirle, Señor, ¿qué tú quieres decirnos con esto? No entiendo, o sea, ser sinceros con el Señor, porque muchas veces tenemos la inclinación de decir, bueno, yo creo que significa esto, yo creo que dice aquello, yo creo que es referente a lo que la hermana está o el hermano está viviendo en este momento. Y en muchas ocasiones no es así. Yo he aprendido que hay veces en los que nosotros tenemos sueños y lo que primero debemos de hacer es callar, guardar silencio, para no lastimar a las personas. Lejos de instruirlas, a veces las lastimamos. Y me ha tocado a mí mucho, en muchas ocasiones, experiencias donde donde al final de cuentas lastimas como al mismo tiempo eres lastimado. Y le digo, y a veces nosotros presumimos, si pudiéramos decirlo así, que es lo que el Señor quería hacer cuando no era precisamente de la manera en que debiera hacerse, ¿no? Sino todo lo contrario. A veces me ha tocado compartir con otras personas que me hablan acerca de alguien más y me dicen, ¿qué tú crees que le debo de decir? Le digo, es sencillo. Le digo, solamente mírate tú misma en ella y pregúntate cómo te gustaría a ti que te trataran. Cómo te gustaría a ti que se dirigieran a ti. Cómo es que tú quisieras que esa persona viniera a ti diciéndote tales palabras que tú necesitas oír para que tú entiendas que lo que tú estás haciendo no es lo correcto. Entonces, su manera de pensar es diferente, cambia en ese momento porque por lo regular decimos, bueno, el Señor me lo dijo y te lo tengo que decir, te duela o no te duela, te caiga como te caiga, te guste o no te guste. No es precisamente así. Nosotros como seres humanos debemos de tener mucho cuidado sobre qué compartimos con las personas y cómo los compartimos con ellas. Porque la intención de Dios, si bien es cierto que le hace saber a uno en lo que está equivocado, lo que está haciendo mal a otra persona, su intención es de restauración de esa vida. Perdón. Y no precisamente una intención de lastimar, de herir, de hacer a las personas sentirse menospreciadas o menos deseadas y que se aparten, se alejen, se arrinconen. No, no precisamente es así, porque si fuese así, el Señor Jesucristo lo hubiera mostrado bien claro con Judas. ¿Quién era Judas? Aquel hombre que metía la mano de la bolsa de las ofrendas, en la bolsa de las ofrendas, perdón, y ahí podíamos ver cómo él sustraía, dice la Biblia, robaba, si pudiéramos decirlo más claro, pero más sin embargo vemos a nuestro Señor Jesucristo que en ningún momento le dijo, oh, tú eres un ladrón, tú estás robando las ofrendas y apártate y aléjate y arrepiéntete y arrincónate, vete a la disciplina y no vemos a nuestro Señor Jesucristo así. Él era parte, si pudiéramos decirlo así, era parte de la voluntad de Dios, parte del propósito de Dios, porque Cristo mismo lo dice en su oración al Padre. O sea, al final de cuentas tenía que cumplirse en Él lo que tenía que cumplirse de parte de Dios. Y en este caso, como dice Cristo, ninguno he perdido, ninguno se perdió. Solamente el hijo de perdición por quien estaba escrito, pero era necesario que él estuviese así. Y con todo y eso, le digo, no vemos a Cristo echándole gritos ni diciéndole así dice Dios, así creo, yo veo en tu corazón, etcétera, etcétera. No es lo que vemos en Jesucristo. Así que le digo, es muy interesante cómo la palabra del Señor nos muestra y nos enseña que el Espíritu Santo pues nos enseña a nosotros qué es lo que debemos de decir y también cómo es que debemos de decir las cosas. Y como dice ahí, en este caso, en Primera de Corintios 2:13, él dice que es como Él nos enseñó, así nosotros
debemos de actuar. Pero como yo les comparto, le digo, es necesario que nosotros nos pongamos en los zapatos de las personas y ver qué queremos nosotros que suceda con nosotros. Si nosotros somos los pecadores, ¿qué queremos nosotros recibir de parte de Dios o de sus siervos? Y de la misma manera hacer nosotros con ellos, como dice Cristo. Ahora bien, primero de Juan dice en este caso en particular, en su capítulo 2, en versículo 18 al 27. Puse 18 al 27 y ahorita les voy a explicar por qué. Pero solamente vamos a estudiar el 27 que dice así. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vos, perdón. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma o el Espíritu Santo mismo os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Juan no está diciendo, en este caso en particular, oh, tú no necesitas a tu pastor, tú no necesitas a tu maestro, tú no necesitas a tu líder que te enseña, porque el Espíritu Santo te va a enseñar a ti. No es eso lo que trata este asunto. Cuando usted lee desde el versículo 18 hasta el 27, usted ve en el contexto que hay un grupo de personas, si pudiéramos decirlo así, porque no dice cuántas son, que al final de cuentas eran personas que estaban dentro de la iglesia, que eran siervos de Jesucristo, pero por alguna razón se desviaron y empezaron a enseñar otras cosas que no era la palabra del Señor. Entonces, en ese contexto, el apóstol Juan le dice a los demás, ustedes no tienen necesidad de que otros les enseñen o que ellos les enseñen, porque lo que ellos les están enseñando son mentiras, son engaños, son falsedad. Dice, porque vosotros mismos sois enseñados por el Espíritu Santo. En otras palabras, como nosotros sabemos hoy en día, usted lee la palabra del Señor, como dice Jesucristo en uno de los evangelios, dice que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas, obviamente todas las cosas que Jesús enseñó, y luego en los evangelios o en el Nuevo Testamento vemos todo lo que enseñó Jesucristo a través de sus apóstoles. Nosotros los estudiamos, el Espíritu Santo nos los recuerda o nos enseña incluso cosas que nosotros no vemos directamente en los versículos. Como les digo, a mí me encanta estudiar de aquellas personas que ven unas cosas preciosísimas en la Biblia y que digo, Señor, ¿cómo yo no me pude percatar de esa preciosidad? ¿Cómo yo no me pude percatar de esto maravilloso que ahora me llena mi alma al escucharlo por otra persona, pero cuando yo paso por ahí lo leo no me percato? Entonces, como les digo, el Espíritu Santo nos va a enseñar a través de la palabra del Señor, porque el Señor mismo dice en la palabra que ya todo lo que tenía que decir lo dijo a través de Jesucristo, o más bien, lo último que nos lo dijo a través de Jesucristo, ¿no? Entonces le digo yo, Él nos va a enseñar todas las cosas que van de acuerdo al Señor, a su palabra, a su voluntad, a su propósito para nuestras vidas, y no tenemos necesidad que un engañador quiera venir a enseñarnos, porque ya el Espíritu Santo nos enseña a nosotros lo que es verdad y lo que es mentira. Él nos los enseña para que nosotros lo desechemos. Le digo, es bien interesante nosotros poder ver en la Escritura cómo el Señor en su misericordia, les digo, nos dio como, si pudiéramos decirlo así, bono extra en las bendiciones, en el sentido no de que es algo, una cosa o algo sin importancia, no lo digo de esa manera, sino que me refiero, ya con la salvación era más que suficiente para nosotros estar con un corazón agradecido, porque no nos merecíamos la salvación ni tampoco podemos comprarla, como para que el Señor decir, mira, aparte de que te he salvado, te doy esto extra, que es la presencia de mi Espíritu Santo. Algo que no tuvieron los siervos míos del pasado, sino solamente momentáneamente, pero ahora lo dejo permanentemente en ti y para siempre, como nosotros vemos en la Escritura. Así que le digo yo, es más que maravilloso poder ver al Señor hacer todas estas cosas para sus pequeñitos y por supuesto para la gloria de su nombre.
Ahora bien, nosotros podemos ver en la Escritura de otras cosas que no es muy común en las predicaciones de hoy en día, pero que es una realidad. Vamos a ver tres puntos diferentes, ¿no? Y el primero, número uno, es que podemos ver que el Espíritu Santo se entristece. Y como les digo, por lo regular vemos muchas predicaciones donde se nos habla, en este caso se nos motiva y se nos empuja a hacer lo correcto, lo recto delante de Dios. Se nos habla de las bendiciones que Dios trae para nuestra vida, de los beneficios tanto espirituales como físicos que nosotros podemos tener al venir a los pies de Jesucristo, pero muy escasamente se nos habla de las cosas negativas que podemos provocar en el Espíritu Santo de Dios, y obviamente en Dios, que Dios lo ve, lo habla incluso desde el libro de Génesis, y que al final de cuentas puede traer una repercusión en nuestra vida espiritual. Y como les digo, el primero que vemos es que el Espíritu Santo se entristece. Y dice así, Efesios capítulo 4, versículo 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y dice, no contristéis. Cuando usted va al diccionario Strong, usted descubre que contritar significa entristecer. Y no lo entristezca, dice, al Espíritu Santo, porque con él fuiste sellado para el día de tu redención. Y dice uno, bueno, pero si él es Dios, ¿cómo podemos entristecerlo? Es sencillo, es como yo les he dicho, ¿no? Incluso creo les dije la semana pasada. Por lo regular, nosotros tenemos conciencia de que Dios está aquí, de que Dios está alrededor de nosotros y que Dios mora en nosotros. Pero parece que llega un momento en particular en nuestras vidas donde vamos a hacer algo incorrecto, perdón, vamos a hacer algo incorrecto. El Señor nos habla a través de su Santo Espíritu y nos dice, no es correcto lo que tú planeas hacer. Y nosotros nos aferramos a eso que queremos hacer, independientemente de que nosotros creamos que sea pecado o no, o sea incorrecto o no. El problema surge cuando cometemos el pecado, nuestra mente en una manera sencilla de explicarlo, nuestra mente hace como que si nosotros viéramos a Dios lejos, allá al tercer cielo, y nos hace incluso continuar en lo que estamos haciendo que no es correcto delante de Dios. Y entonces después que hemos cometido el tropezón o la equivocación, nosotros vemos en nuestro ser, en nuestra mente, y nos imaginamos a Dios hasta el tercer cielo y continuamos refugiados en nuestra vida o en nuestra iniquidad y diciendo, bueno, el Señor está retirado de mí, está lejos de mí y por lo tanto, pues yo creo que el Señor a lo mejor no quiere ni hablar conmigo y lo miramos tan lejos y al final de cuentas decimos, cuando ya pasamos de lo que estábamos haciendo, decimos, ojalá y Dios tenga misericordia y me perdone mi pecado, y entonces Él venga desde el tercer cielo a querer hablar conmigo, a querer comunicarse conmigo. Y le digo, y nuestra iniquidad nos hace ver a Dios tan separados y tan alejados de nosotros que olvidamos por completo que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. O sea, literalmente somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Él no se va, Él no se aleja. Y por eso es que nosotros podemos lograr entristecer al Espíritu Santo, porque en tu mente tú tienes a Dios hasta el tercer cielo y crees que Dios no va a venir acá a dignarse, a tocarte la puerta y decirte, Pablo, estás pecando, olvidando por completo que ya Dios está dentro de ti. El Espíritu Santo no sale de ti. Dice que es, luego vamos a aclarar eso más adelante. Pero como le digo, durante ese momento el Espíritu Santo no sale de ti. Así que lo entristecemos porque mientras Él está dentro de nosotros, mientras nosotros somos su templo y cometemos esa iniquidad, Él no sale y está entristecido por lo que estamos haciendo en ese momento. Y le digo, es una tendencia muy común en los cristianos en el pensar de que Dios está
hasta el tercer cielo, a miles y tal vez millones de millas de distancia, quitándonos de nuestra mente por completo, como que si nos cegáramos, porque no podemos percatarnos de que el Espíritu Santo no se ha ido de adentro de nosotros. Así que mientras cometamos el agravio, seguimos entristeciendo y entristeciendo día tras día al Espíritu Santo de Dios, porque Él no se va, hasta ese momento no se va todavía de nuestras vidas. Y luego vamos a hablar de un asunto después en 2 versículos más. Pero como les digo, es fácil poder ofender y entristecer al Espíritu Santo de Dios cuando nosotros quitamos o se nos quita de nuestra mente de que Él está morando dentro de nosotros, y en nuestra mente lo único que tenemos es a un Dios lejano que no quiere hablarnos, que no quiere vernos, porque hemos pecado contra Él y lo vemos a miles y millones de millas de distancia de nuestra vida, cuando en realidad está aquí, está dentro de nosotros y no lo podemos cambiar, porque nosotros no decidimos tomar al Espíritu Santo y sacarlo para ir a pecar y terminamos, nos arrepentimos y agarrar al Espíritu Santo y volverlo a meter a nosotros. No, Dios es el que lo introdujo en nuestra vida y Él es el único que lo puede sacar. Nosotros no podemos hacerlo. Así que les digo, no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. Y como yo le decía a los jóvenes, ¿cómo podemos entristecerlo? Es sencillo, les digo, el Espíritu Santo, si Él es el maestro nuestro, el que nos enseña la palabra de Dios, Él no nos va a enseñar a ir a un club, no nos va a enseñar a ir a tomarnos una bebida, no va a enseñarnos a ir a fornicar, nos va a enseñar todo lo contrario a eso. Así que cuando practicamos algo que va en contra de la palabra de Dios, siendo Él Dios, pues al final de cuentas terminamos entristeciéndolo. Y en este caso, pues, no es algo agradable lo que viene después, porque a pesar de que no es algo instantáneo, sí llega un momento donde nosotros podemos hacer enojar al Espíritu Santo, y ese es el segundo punto del que queremos hablar ahora. Nosotros podemos ver en la Escritura que el Espíritu Santo de Dios se enoja en contra del pecado y se indigna por ello. Y para ello tenemos ejemplos como Isaías 63, versículo 10. Tenemos a Mateo capítulo 12, versículo 31. Tenemos a Marcos capítulo 3, versículo 19. Tenemos el libro de los Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. En este caso, Ananías y Zafira. Como nosotros podemos ver en la Escritura que Ananías y Zafira quisieron engañar a Dios, y el Espíritu Santo se enojó y hasta les quitó la vida. O sea, a ambos. Uno por ser el mentiroso y el otro y la otra por apoyar esa mentira. Y Pedro se lo dijo bien claro: no quisiste engañar a los hombres, quisiste engañar a Dios. Y en este caso el Espíritu Santo, el cual moraba en ellos ya en esos momentos, y al final de cuentas terminaron perdiendo la vida. Tenemos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 y el libro de los Hebreos capítulo 10 versículo 28 y 29. Y es de ese del que vamos a hablar, de Hebreos capítulo 10 versículo 28 y 29, el cual dice así. Incluso, de hecho, el título en mi Biblia, Reina Valera 1960, viene ese subtema ahí, subtítulo diciendo advertencia contra el que peca deliberadamente. Y dice así: el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y ahora en forma de pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Y luego dice: e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. O sea que al final de cuentas, si una persona quebrantaba la ley de Moisés y había 2 personas que pudieran haber sido testigos de que él la rompió, tal persona iba a morir. Pero en este caso, hablando aparte de la sangre de Cristo y tenerla por inmunda, porque muchas personas
pueden haber pecado, pueden haber tropezado, pueden haber cometido alguna iniquidad, algún error, algún agravio, lastimar a alguien, pecar contra un siervo del Señor, contra su propia familia o contra Dios, pero no implica que esta persona está teniendo la sangre de Cristo por inmunda. Incluso podemos ver a muchas personas que después de haber venido a Cristo tienen tendencias que no son lo que Dios quiere para sus vidas, el cigarrillo, el alcohol, lo que sea, cualquier problema que estén sufriendo, pero no significa que están teniendo la sangre de Cristo por inmunda. Simplemente son personas con debilidades que no han podido salir de ese estilo de vida. Otra cosa es decir, desprecio la sangre de Cristo y la tienen por inmunda. Pero entonces en ese caso hay personas también que hacen afrenta al Espíritu Santo de Dios, como el caso de Ananías y Zafira que acabamos de ver nosotros. Como le digo, bueno, no lo vimos, sino lo mencionamos, perdón, como el que acabamos de mencionar, que ellos hicieron afrenta al Espíritu de Dios y terminaron en este caso muertos. Gracias al Señor por aquel hombre, ¿no? Creo que me parece, perdonen que no los busqué, de Limas parece el mago, que quiso comprar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo pues le mantuvo la vida, ¿no? Pero en este caso el Señor sabe que él lo hacía por ignorancia, mientras que parece que había algo extra en el corazón de Ananías y Zafira, alguna maldad ya muy incrustada en su corazón, por lo cual terminó él quitándole la vida. Pero como les digo, si alguno hiciera afrenta al Espíritu Santo del Señor, pues se va a encontrar con su enojo. Y posteriormente con esto pasamos al punto número 3, que al pasar por su enojo ya a tal punto donde el Señor primero, el Espíritu Santo lo entristecemos, lo hacemos enojar y persistimos en algo que no es agradable al Señor y que está haciendo afrenta al Espíritu Santo de Dios y entristeciéndolo constantemente, pues terminará concluyendo con el alejamiento del Espíritu Santo de su vida. Como dice Génesis 6:3, que dice el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea que al final de cuentas no estará el Espíritu Santo luchando y luchando, luchando contra el hombre para que haga lo recto delante del Señor, sino al final de cuentas llegará un momento donde el Señor dirá no más y se apartará de su vida. Así que nosotros podemos ver en la vida de Saúl cómo el Señor se apartó, el Espíritu Santo se apartó de su vida, y nosotros podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, cuando ya el rey David tocaba para Samuel, porque dice que un espíritu inmundo pues venía y lo atormentaba, tocaba a David y ese espíritu malo se iba de Samuel y tenía un poco de paz por algún momento. Pero podemos ver nosotros en este caso en particular que el Señor lo había abandonado. Vemos incluso a David teniendo esa experiencia en segunda persona, porque no él es el afectado, pero en primera persona porque él era el agraviado por causa del afectado que era Saúl. Y como nosotros podemos verlo, David también cuando habla de su arrepentimiento o pide al Señor por su pecado que ha cometido contra Betsabé y obviamente contra Urías, en el Salmo 51, versículo 11, él dice así, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y como les digo, el rey David era el afectado en primera persona en el sentido de que él experimentaba la persecución hasta la muerte del Saúl, que gracias a Dios, del rey Saúl, perdón, que gracias a Dios nunca se culminó, pero que él fue perseguido. Así que él experimentó en primera persona de ver a alguien a quien el Espíritu Santo, aunque él lo consideraba el ungido de Dios y no quería ni tocarlo ni hacerle daño porque para él era el ungido de Dios, pudo experimentar en primera persona lo que sería de una persona cuando el Espíritu de Dios se va de esa vida. Y ahí David, por eso ahora podemos ver que él en su plegaria de arrepentimiento, en el versículo 11, él dice, y no quites de mí
tu Santo Espíritu, porque él sabía perfectamente que Dios podía quitar el Espíritu Santo de esa persona. Y como les digo, en la Escritura nos narra cómo el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas y luego se iba cuando terminaba la obra que el Señor quería hacer en la tierra, pero también vemos una excepción muy espectacular, de la cual dice del rey David que desde que fue ungido vino el Espíritu Santo sobre él y quedó sobre él desde aquella hora. O sea que nosotros podemos ver que Dios hace como Él quiere, casos específicos, casos especiales que son la excepción, mas no son la regla. Y les digo, el rey David estaba muy consciente, en este caso en particular, de que el Espíritu Santo podía salir de esa persona. Y les digo, les comento esto en forma de testimonio solamente, de un comentario. Bueno, más bien la persona me testificó a mí, porque llegó un momento específico en mi vida, en mi madurez, cuando todavía tenía poco tiempo en los caminos del Señor. Llegó un momento en que yo hice algo que no era agradable delante del Señor. No recuerdo qué era, le soy honesto. Pero yo estoy seguro que yo sí me sentía feo, me sentía malo, sentía a Dios lejos de mi vida. Incluso le empecé, me parece que yo compartí con las personas en mi iglesia, como diciéndoles pues de que yo quería que Dios me volviera a su Santo Espíritu. Y entonces cuando ya terminamos ese servicio, yo me acuerdo que una hermana se me acercó a mí y me dijo, hermano, me dijo, usted se siente así, dice, pero el Espíritu Santo no se ha ido de su vida. Dice, porque cuando el Espíritu Santo se va de su vida, usted no tiene duda de que Él se le fue. Y entonces ella, no recuerdo si fue ese momento específico o después fue una visita que estuvimos en su casa o íbamos a algún lugar. El caso es que tuvimos un buen par de horas con ella platicando. Ella me comentó que ella conocía o me parece que estaba en una iglesia donde había un pastor. En la iglesia tenía el púlpito igual normal que todas las iglesias, pero detrás del púlpito estaba el cuarto del pastor o líder, algo así. Pero el caso que era el que predicaba en esa iglesia. Entonces dice que el hombre se desvió, terminó cometiendo fornicación, pero el problema fue que no cometió fornicación y le pidió perdón a Dios y se arrepintió y dejó de hacerlo, sino más bien continuó en ese estilo de vida y al final de cuentas no paró, siguió viviéndolo, siguió predicando detrás del púlpito, cometiendo pecado, un agravio grave, lo que es la fornicación, le digo yo, a tal grado que se ve que es tan grave para Dios que incluso al pueblo de Israel, cuando le dice que se fue tras los ídolos, dice, te prostituiste fornicando con tus dioses. O sea, para Dios la fornicación es algo gravísimo y al final de cuentas viene, pasa el tiempo, los días, no sé cuánto tiempo pasó, pero al final de cuentas dice que llegó un momento específico donde el Señor no hizo nada más y al final de cuentas terminó saliendo el Espíritu Santo literalmente de su ser. Y él lo sintió y se dio cuenta que el Espíritu Santo había salido de su vida. Desde ese momento el hombre dice, me parece que ya no enseñaba, se la pasaba día tras día, tiempo tras tiempo, semana tras semana, llorando y rogándole a Dios que le perdonara y que le volviera su Santo Espíritu. Incluso la hermana que me lo estaba contando me decía, hasta yo oré por él y dice, en lo que estuve orando al paso del tiempo, dice, escuché cuando Dios me dijo a mí, o sea, la hermana, no a mí, a la hermana, ella dice que Dios le dijo, no ores más por él, porque yo ya lo he desechado. Así que cuando el Espíritu Santo sale de la persona por causa de no querer nosotros dejar de vivir en el pecado, cometiendo agravio, entristeciendo y haciendo enojar al Espíritu Santo, puede llegar el momento donde el Espíritu Santo sale de la vida de esa persona, como salió de este líder, y al final de cuentas ella dejó de orar porque dice que le vino automáticamente, me parece, la vida de Saúl, de cómo Samuel oraba y lloraba por Saúl y hasta Dios le dijo, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Dice, yo ya lo he desechado. En otras palabras, no ores más por él, porque yo ya lo deseché. Él jamás volverá a tener al Espíritu Santo sobre su vida y, como pudiésemos decir, tampoco volvería a tener la salvación. Así que
como algunos incluso han enseñado y han dicho que Saúl pues, no logró llegar a la presencia de Dios por causa de su pecado, por causa de haber desobedecido a Dios, por causa de tenerle más temor al hombre que temerle a Dios, y que al final de cuentas su corazón se convirtió en un corazón, dicen, arrogante, donde decidió hacer las cosas como bien le parecía a él, sin obedecer a Dios y a su palabra y al mandato que Dios traía sobre su vida a través de Samuel. Entonces esta hermana nos dijo, ahí dice, cuando Dios lo desechó y Dios me dijo a mí, dice, ya no había más que orar por él, porque por más que uno orara, esa persona no volvería a ser una persona salva. Así que le digo yo, son cosas que no se mencionan regularmente en las predicaciones. No digo que tiene que ser la regla, pero cuando menos le hagan saber al cristiano del gran peligro que existe cuando nosotros, siendo el templo del Espíritu Santo, nosotros caigamos en una tendencia de cometer un pecado y no querer salir de él, olvidando, como les digo, que el Espíritu Santo mora dentro de ti y teniendo en tu mente que por tu pecado y por tu maldad, Dios se encuentra hasta el tercer cielo a miles y millas de distancia de donde tú estás. Y cuando en realidad el Espíritu Santo de Dios está dentro de tu vida y siendo tú el templo del Espíritu Santo de Dios. Así que le digo que el Señor nos ayude y nos haga sabios al darnos cuenta de estos atributos del Espíritu Santo de Dios, porque a través de muchos de ellos nos ayuda también a nosotros. Y con eso vamos a cambiar la página para sentirnos, para poder respirar, como decimos nosotros, ¿no? O sea, ya vino la palabra dura, ahora vamos a respirar, vamos a cambiar de ambiente. Y le digo, con esos atributos del Espíritu Santo de Dios, pues nos ayuda a todos nosotros. Primero que nada, nosotros podemos ver en este caso en particular que el Espíritu Santo nos da vida a todos nosotros. Y nosotros podemos encontrarlo en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63, en Romanos, capítulo 8, versículo 11, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6, y primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y para referirnos a ello más literalmente, vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 11, donde nos dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo: si el espíritu de aquel, o sea, de Dios el Padre, que le dio vida a Jesucristo, o sea, que lo resucitó de los muertos. Recuerden que hablamos hace 2-3 semanas atrás de que Cristo dijo que Él tenía poder para quitarse la vida y para volverla a tomar. Eso no lo quita nadie, pero que la Escritura, en este caso aquí, podemos ver que nos muestra que es Dios quien lo levantó de los muertos, no quitando de hecho que Cristo no podía hacerlo, sino todo lo contrario, Él podía tomar su vida. Pues aquí el Espíritu de Dios, quien le dio vida a Cristo una vez más para resucitarlo con un cuerpo glorificado, al final de cuentas, si ese espíritu mora dentro de nosotros, también nos vivificará a nosotros y nos dará ese cuerpo glorificado. Como yo le decía a los jóvenes, pudiéramos tener tal vez 300 o 1000 años ya de muertos enterrados en la tierra. Pero llegará el momento específico donde llega en el momento del Apocalipsis, donde dice que el Señor llama a todos los muertos. Dice, en este caso en particular, que todos se presentarán delante de Dios, pero dice, llamará y le dirá al mar que le entregase los muertos. ¿Por qué el mar? Si se supone que cuando uno muere, el cuerpo vuelve a la tierra y en este caso el alma va a su lugar de destino, que no es permanente, porque de ahí va al lago de fuego. Si hizo lo malo, al tormento, y si hizo lo bueno, al seno de Abraham, y de ahí por la eternidad con el Señor. Pero que en ese momento específico donde Dios le pide al mar sus muertos, obviamente implica que la tierra literal
de alguna forma el Señor hará que todas esas moléculas, esas células, ese pedazo de piel que tal vez se tragó un tiburón o se deshizo por el tiempo, el Señor lo hará que vuelva otra vez, se una a la persona. Y en este caso en particular podemos ver, ¿no?, que se hace el juicio del Señor, como al mismo nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, pero se supone que el alma ya está en el seno de Abraham o en el paraíso, como lo llama Jesucristo, pero ahora, si ya el cuerpo está en la tumba, lo unirá esa alma y tendremos cuerpo glorificado como lo tiene Jesucristo. Por eso dice que Cristo tendría las primicias, lo primero de todo. Cristo no sería el único que tuviera el cuerpo glorificado como lo tiene ahora, sino que también lo tendremos nosotros cuando vayamos a la presencia del Señor y llame el Señor, en este caso en particular, a nuestro cuerpo, aunque hecho polvo, o hecho ceniza, o hecho lo que sea, o desaparecido, si pudiéramos decirlo así, el Señor de una manera poderosa volverá a unirlo al alma para la gloria de su nombre y por supuesto los que somos muertos en Cristo para recibir el galardón de parte de nuestro Dios. Pero que les digo que el Espíritu es el que nos da a nosotros esa vida que nosotros necesitamos para estar en la eternidad. Así que le digo, gracias le damos a Dios en este caso en particular, porque el Espíritu Santo, siendo Él Dios, nos da vida a todos y cada uno de nosotros. Pero no solo eso, no solamente partiendo de esta tierra, aún aquí mismo, pues como nosotros decimos, el Espíritu Santo da un toque a las personas para que tengamos esa apreciación de la vida y podemos venir a los pies de Cristo, como mencionamos semanas atrás. Una persona que está en una tumba no decide 3 años después y decir, espérate, mejor déjame vivir, ya me cansé de estar aquí en la vida espiritual, voy a vivir para ir al mundo otra vez. No, él no puede vivir. Él necesita, si tuviera que volver a la tierra, necesita que alguien lo traiga a la vida y eso solamente lo hace Dios, como lo hizo Cristo con Lázaro, con el hijo de la viuda de Naín. Y así sucesivamente podemos ver los casos extraordinarios después de que Cristo ha sido levantado, ¿no? Como Pedro acá con Dorcas, cuando el Señor la resucitó utilizando obviamente su Santo Espíritu a través de Pedro. Pero como le digo, no solamente eso puede ayudarnos el Señor al darnos vida a nosotros, sino también puede darnos poder para que nosotros podamos ejercer la labor que Dios nos da aquí en la tierra. Y en este caso nosotros podemos aludir al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que nosotros podemos ver allí que, como yo le decía a los jóvenes esta tarde, ninguno de nosotros podía hablar de Dios antes de que viniéramos a los pies de Cristo, ni de joven ni de adulto. Por lo regular, lo único que decimos, gracias a Dios, pero no pudiéramos comunicar el mensaje de Dios porque nosotros no tenemos el apoyo de Dios en ese momento. Pero cuando venimos a Cristo y el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, mira, hasta el más tímido, el Señor le da ese poder para que pueda hablar fluidamente. Y de ello tenemos incluso al apóstol Pedro, ¿no? Lo cual es una figura icónica, ¿no? en el Nuevo Testamento, en ciertos caracteres y actitudes, ¿no?, en su vida. Le digo, él era una persona que negó a Jesucristo por temor y al final de cuentas vino y fue el primero que al final de cuentas Dios utilizó para que vinieran 4,000 personas a los pies de Cristo y luego 3,000 personas. Así que le digo yo, el Señor nos da ese poder para nosotros comunicar el mensaje de Dios, sea que seamos tímidos o miedosos o en este caso en particular no querramos hablar. El Señor usa su Santo Espíritu, si pudiéramos decirlo así, en el buen sentido de la palabra, para que nosotros pudiéramos tener ese poder de predicar el Evangelio. Le digo, aún hasta cuando uno no quiere, ¿no? Nosotros podemos ver, en este caso en particular, a Jonás, pero yo me miro a mí mismo, en mi persona. De hecho,
El hecho de que yo esté aquí entre ustedes compartiendo la palabra de Dios no es otra cosa nada más que el poder de Dios sobre mi vida, porque yo no quería hacerlo. Yo quería hacer negocios por las redes sociales y para eso sí tenía ánimo y deseo y sí tenía el valor y todo lo demás, pero cuando Dios me decía a mí, ¿y de mí cuándo vas a hablar? Yo me quedaba perplejo, no hallaba qué decir. Y al final de cuentas el Señor tuvo que obrar en mi vida para darme esa habilidad de poder compartir su palabra a través de los medios sociales. Porque mi temor era, siempre decía, pero ¿y si me equivoco? ¿Y si digo algo mal, algo incorrecto, algo que no es? Entonces ahí ya nos corresponde a nosotros prepararnos, estudiar la palabra de Dios primeramente y a echar mano de esos hombres de Dios que Dios los ha utilizado para dejar sus enseñanzas plasmadas en libros, en predicaciones, enseñanzas a través de también de los medios sociales. Entonces le digo yo, el Señor nos da ese poder para que nosotros podamos predicar la palabra del Señor y esa es la razón por la que estoy aquí. No es precisamente porque yo sea un buen orador o un buen presentador. De hecho, como predicador soy pésimo, no es mi área, no importa cuánto intente yo, no tengo capacidad para preparar una predicación, pero en cuanto a la enseñanza es mi deleite, mi delicia, y créeme que aún, aún hasta a veces hasta mi familia, yo creo que hasta las ataranto, ¿no? Porque dicen, ya, ya, para. Pero le digo, eso es lo que el Señor me ha dado a mí, me deleito en ello y lo disfruto y lo comparto con ellos, ¿no? Pero aún así, pues el Señor me ha permitido compartirlo con ustedes. No a modo de predicación, pero sí a modo de enseñanza, que en realidad es mi fuerte, el que Dios ha dado a mi vida. Amén. Así también podemos ver que el Espíritu Santo nos da dirección. Y de esto vamos a pasar de rapidito. Y podemos ver que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, como dice en Juan capítulo 16, versículo 13. Controla el movimiento de los creyentes. Hechos capítulo 10, versículo 19 al versículo 20. En este caso, como a Pedro se le había bajado ese lienzo, ¿no? Cuando tenía hambre, estaba en casa de Simón el curtidor, y podemos ver nosotros, ¿no? Que Dios le dice, mata, Pedro mata y come, porque él tenía hambre, le estaban preparando de comer, pero él lo dice, Señor, yo nunca he comido, en mi boca no ha entrado nada común o inmundo. Señor le dice, no llames tú común inmundo lo que yo ya he limpiado. Y luego viene el Espíritu Santo y le dice, ahí vienen hombres a buscarte. Dice, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado a buscarte. Así que el Espíritu Santo, podemos ver en este caso en particular, que Él controla el movimiento del creyente, porque le dice a Pedro, que es creyente, que vaya con ellos porque Él los envió a buscar a Pedro. Así que también podemos ver que Él dirige la elección de los líderes en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2, y cuando menos ese debería de ser aún con nosotros, de pedirle a Dios que en su misericordia nos revele a quién quiere en las posiciones que se necesitan en la iglesia, o incluso nosotros mismos pedirle al Señor, Señor, ¿en qué área te puedo yo ayudar? Y que el Espíritu Santo nos dirija en las labores que el Señor quiere que nosotros hagamos o en las labores que otros necesitan hacer en nuestra iglesia. Y en este caso en particular, le digo, tenemos a Bernabé y a Saulo, que Dios le dijo a aquellos siervos del Señor, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a lo que los he encomendado. Así que dirige en este caso en particular la elección de esos líderes que el Señor tiene para la gloria de su nombre. También podemos ver que Él escoge los lugares de operación y lo tenemos en el libro de los Hechos capítulo 16 versículos 6 a 10, cuando le dice a Pablo, no entres a Siria, no entres, me parece, no recuerdo cuál es el nombre de la otra región, pero al final de cuentas Él le prohibió que el apóstol Pablo fuera a estos dos lugares donde él iba con todo ánimo y todo entusiasmo para predicar, pero Dios le dijo, no entres aquí. Entonces después le vino una revelación donde uno macedonio le decía que pasara y le ayudara, y se dio por entendido que ahí era donde el Señor quería que él fuera. Asimismo, nosotros mismos podemos ver, ¿no?, a través de las experiencias, cuando le pedimos al Señor que nos dirija a dónde Él quiere que nosotros vayamos, si quiere que nos vayamos a nuestros países de orígenes, que estemos en nuestra casa
o donde estamos ahora, sí que nos permanezcamos en esa iglesia, que nos vayamos a otra, que sirvamos incluso a través de los medios sociales, ya no solamente en las iglesias, pues el Señor es el que escoge los lugares a donde nosotros vamos a predicar. Como le dije, yo no escogí estar aquí, pero me deleito y me gozo y estoy contento de poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Pero el que yo esté aquí lo eligió Dios y me hizo que viniera a estar aquí, no obligándome, sino que me refiero, me convenció para que yo pudiera estar aquí compartiendo su palabra y me deleito en ello. Pues así mismo podemos ver en la Escritura que el Señor escoge los lugares a donde se tiene que predicar la palabra del Señor. Y por último vemos ahí que su guianza es una característica de que somos hijos adoptados por Dios. Y en este caso tenemos a Romanos capítulo 8 versículos 14 al 17. Y ahí en este caso en particular podemos ver en Juan capítulo 16 versículo 13 que dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y entre ellas podemos incluir lo mismo que acabamos de hablar: el movimiento de los creyentes, la elección de los líderes, los lugares de operación. Y como les digo, es una característica, la guianza del Espíritu Santo, que nosotros somos adoptados hijos de Dios para la gloria de su nombre. Ahora bien, permítanme un segundito, todo está corriendo bien, gloria al Señor. Ahora bien, nosotros podemos ver también en este caso en particular que el Espíritu Santo es quien nos consuela y permanece para siempre con nosotros. En este caso tenemos a Juan capítulo 14 versículo 16, donde Cristo dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador. Perdonen que me desvío un poquito porque veo que avanzó el tiempo, ya estamos por terminar también. Solo un versículo más después de este. Perdonen que nos cogió el tiempo. Como les digo, Cristo dice que Él rogaría al Padre y enviaría otro consolador. ¿Por qué otro? Porque en los tiempos de Jesucristo Él era el que consolaba al pueblo de Israel. Imagínense que, como yo le dije a un joven, imagínate, ¿a quién tú aprecias más en tu vida? Me dijo: a mi madre. Imagínate que tu madre se muere en este momento. Imagínate que estás en los tiempos de Jesús, murió tu madre, ¿cómo te sentirías tú? Obviamente, triste, dolido, herido, no sé, no, angustiado, frustrado, etcétera, con un dolor profundo en el corazón porque ha perdido su ser querido. Le digo, pero imagínate que estás en los tiempos de Jesús y viene Jesús, pone su mano encima y la revive otra vez. ¿Cómo te sientes tú ahora? Pues obviamente, consolado, gozoso, aliviado, sin angustia, porque el Señor ha traído a la vida a ese ser querido. Y nosotros podemos ver a la viuda de Naín, que el Señor le regresó a su único hijo. Podemos ver a Marta y a María, que les regresó a Lázaro. Y así podemos ver al paralítico de 38 años, que ya tenía paralítico, y Jesucristo al sanarlo trajo consolación, esperanza a su vida. Pues cuando él sabía que tenía que irse, obviamente él lo sabía y los demás posiblemente no, él le dijo: otro consolador enviaría al rogar al Padre por él, y el cual es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo hace esas obras ahora, como podemos ver, le digo, a Pedro, reviviendo a Dorcas, y también a la gente sacando a sus seres queridos enfermos a la calle, para que cuando menos la sombra de Pedro tocara sus vidas, sus cuerpos, y fueran sanados. Así que ese consolador se llama el Espíritu Santo y nos consuela, pero también dice que permanece con nosotros para siempre. Gloria al Señor. Así que concluyo diciendo: mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, démonos cuenta de todo lo maravilloso que Dios ha hecho para todos y cada uno de nosotros si verdaderamente deseamos ir a Jesucristo. No hay nada en este mundo que pudiera compararse con todo lo que Dios ha hecho por nosotros, tanto la salvación por Cristo como las bendiciones después de la salvación. Y más que bendición, porque si de por sí Él obra de manera directa en nuestras vidas para traer sanidad y traer dirección, para traer consolación y esperanza, no digamos ahora
dándonos ese bono extra que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero, como siempre hay un pero hay algo que es verdaderamente importante y que muchas veces nos olvidamos de ello. Y es que el Espíritu Santo no llega o no entra o no mora en las personas, sino solo después de una limpieza personal, espiritual en la vida de esa persona. Y para ello vamos a aludir a Hechos capítulo 2, versículo 38, donde es el discurso de Pedro a aquellos hombres, que dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero para recibir el don, primero había que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Cristo para perdón de pecados. En otras palabras, aquellos hombres que estaban enfrente de Pedro, que primero se estaban burlando cuando vino el Espíritu Santo sobre aquellos 120, los bautizó dándole lenguas de fuego, cada uno hablaba diferentes idiomas, diferentes lenguas, 15 exactamente. Los hombres que lo vieron dijeron: estos están borrachos, están ebrios. Pero Pedro le dice: no, no estamos ebrios. Este es el cumplimiento del profeta. Aquel profeta que dijo, y en los postreros tiempos yo derramaré de mi espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí les habla de cómo ellos mandaron matar a Jesucristo después de que Dios lo había hecho resuelto que lo dejaran libre a través de Pilato, pero vosotros lo crucificaste. Y en el versículo 37 dice que ellos se compungidos de corazón, entonces le dijeron: varones hermanos, ¿qué debemos hacer? O sea, ya no estaban con esas burlas de que, oye, borracho, ¿qué debemos hacer? No, no, ya el Señor había obrado en sus vidas a través de su Santo Espíritu, se habían compungido y ahora eran hermanos. Ya no eran los ebrios, no eran los borrachos, los llenos de mosto, eran los hermanos. Hermanos, ¿qué debemos de hacer? Ya desde ahí podemos ver cómo el Señor empezó a obrar en la vida, en los corazones de esas personas a través de su Santo Espíritu. Y ahí aprovecha Pedro y les dice: pues primero que nada, arrepiéntanse y entonces pídanle perdón a Dios por sus pecados y el Señor les dará el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Hasta ahí llegó nuestra clase. Así que yo quisiera referirme, como siempre, una vez más, a las personas que están ahí del otro lado de la pantalla. Sea que te hayas alejado de Dios o no, o sea que estás viviendo en un continuo pecado, olvidándote que Dios no está a miles y millas de distancia, sino más bien está dentro de tu corazón, o a ti que todavía no te rindes a Jesucristo. Si tú quisieses que el Señor morase verdaderamente en tu vida, como dice Pedro, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios y pídele que te ayude a dejar ese estilo de vida que no es agradable delante del Señor, sino todo lo contrario, que tú puedas vivir una vida digna, justa, recta, santa delante del Señor, para que el Espíritu Santo venga a su templo que eres tú y viva gozoso, alegre, regocijado, clamando al Señor con gemidos indecibles cuando tú no puedas clamar por lo que realmente necesitas y ayudándote a seguir y caminando en esta vida como el Señor realmente desea que tú estés caminando. Y como les digo, como les dije, perdón, a los jóvenes, ciertamente muchas personas anhelan tener el Espíritu Santo de Dios para tener ese poder y decir: wow, el poder de Dios sobre su vida, que sana enfermos, levanta muertos. No, 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 déjame decirte como Cristo le dijo a sus discípulos. Le dijo Cristo a sus discípulos: no se regocijen de que los espíritus inmundos se sujetan a ustedes, sino regocijaos de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Así que de la misma manera me dirijo a ustedes. Lo más importante en la vida es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y que si bien el anhelo y el deseo de nosotros debe de ser que el Espíritu Santo de Dios more en nuestra vida, que no sea para esas intenciones que al final de cuentas no es la voluntad de Dios y no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es traer vida a los seres humanos como lo trajo a nosotros, y que de esa manera nuestra vida o nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida para la gloria de Dios.
Gloria al Señor. Así que una vez más, déjame invitarte. Ríndete al Señor. Pídele al Señor que te ayude con esas flaquezas, con esas debilidades. Y si es que no has venido a los pies de Cristo, pues pídele al Señor que venga a tu vida. Pídele perdón por tus pecados y que te dirija a través de su Santo Espíritu a esas iglesias donde te enseñarán la verdad de la palabra de Dios y que al final de cuentas crecerás espiritualmente para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Así que, ¿qué les parece si oramos? Le damos gracias a Dios por este tiempo. Es 1 hora y 5 minutos lo que yo tengo ahora mismo. Sé que se nos ha ido el tiempo, pero ruego al Señor que haya sido de edificación para tu vida y sobre todo, lo más importante, que haya sido de salvación para tu vida. Ya sea que no hayas venido a los pies de Cristo antes o que sea un momento para que tú te reconcilies con nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Inclinamos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permita en tu misericordia, Señor, que nuestra manera de pensar o de ver en ti, Señor, sea diferente, que sea como es la realidad. Que no nos olvidemos que tu Santo Espíritu mora en nosotros y que tú haces morada con nosotros y que estás en nosotros, Señor. Que no te miremos a miles de millas de distancia como si fueras algo inalcanzable, sino todo lo contrario. Que ya estás aquí para escucharnos, Señor. Que no necesitamos gritarte para ver si alcanzas a escucharnos, sino todo lo contrario. Aunque susurremos en lo profundo de nuestro corazón, aún eso tú lo escuchas, porque tu palabra dice que juzgarás al hombre hasta del último pensamiento de su corazón. Así que aunque susurremos en nuestro corazón, Señor, ahí tú escucharías nuestra plegaria, tú escucharías nuestra oración, tú escucharías nuestra petición y te damos gracias por ello, Señor. Ayúdanos a vivir de una vida digna delante de ti, una vida agradable delante de ti, reconociendo y recordando siempre que tu Santo Espíritu está en nosotros y que si pecásemos, a Él lo entristecemos y si continuamos y perseveramos en el pecado, a Él lo hacemos enojar y que si no desistimos de hacerle el mal, al final de cuentas terminaría saliendo de nuestra vida, lo cual es lo último que pudiésemos pensar. De hecho, ni siquiera pensamos en ello porque nuestro anhelo y nuestro deseo es que tú mores en nuestra vida por la eternidad. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros en las debilidades y flaquezas que existan en nuestra vida. Sigue atrayendo a ti a todas aquellas vidas que han de ser salvas. Sigue llamándolas, sigue tocándolas con tu Santo Espíritu. Dales ese toque de vida, Señor Santo de Israel, para que ellos puedan reconocer que hay vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Porque no hay ninguno de ellos o ninguno de nosotros que haya decidido, Señor, volver a la vida espiritualmente hablando, porque estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados y en nuestros deleites. Pero a ti te plació darnos vida en Cristo Jesús a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Y una vez más, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Y que recuerden que el Señor, al final de cuentas, Él es el que nos va a ayudar a seguir adelante a través de su Santo Espíritu. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo. Y recuerden, nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Hasta pronto, que Dios les bendiga grandemente. Y una vez más, una disculpa por tenerlos tanto tiempo aquí, más de 1 horita o 1 hora 8 minutos, pero que ruego al Señor que haya sido de grande bendición para la vida de todos y cada uno de ustedes. Hasta pronto.